Hoy, en 678. ¿Por qué fracasó el paro de Moyano, Barrio Nuevo y Clarín? Los médicos anduvieron. Y en muchos casos iban los choferes solos. Ustedes lo vieron, lo palparon. El periodismo lo mostró claramente. Gran cantidad de unidades y la gente haciendo cola en las dársenas, aguardando justamente la llegada de la unidad que los lleve a sus respectivos trabajos. ¿Una pregunta? ¿Cómo hiciste para moverte hoy? ¿Pudiste trabajar sin problemas? Sí, eso. sí, puede trabajar. ¿Ningún inconveniente? ¿Algo No, te... mira cómo estoy. Cargadísimo. Los médicos anduvieron. Y en muchos casos iban los choferes solos. En todos los comedores, en todas las fábricas tenemos trabajadores gastronómicos. Y en todas las fábricas que tenemos, los trabajadores gastronómicos han parado. Yo vi colectivos cuando venía por Avenida Córdoba. Sí, yo también. Y taxis, que vi muchos bares abiertos. Es curioso lo que pasa. Barrio Nuevo es uno de los principales convocantes al paro y no paran los gastronómicos. Ustedes observen, enfrente a la esquina tenemos un restaurante. Y la verdad es que este restaurante responde al gremio de Barrio Nuevo. Pero todas las confiterías y todos los restaurantes que hemos pasado han estado abiertos. Los trabajadores gastronómicos han parado. Esta sería una alianza entre los trabajadores y el empresariado con Mauricio Macri. La Unión Internacional de los Trabajadores. Los fondos buitre y sus representantes locales. El debate entre Axel Kicillof y Gerardo Morales. La intención del gobierno de traer este proyecto de ley es hacer copartícipe al Congreso de la Nación del fracaso de este último tramo de la negociación. Los que negocian son ustedes y hasta acá han fracasado. El problema tiene una alta complejidad y voy a ser directo. Se le escapa completamente a usted esa complejidad y le voy a explicar por qué. El factor que usted denomina fracaso se llama un fallo intempestivo, inesperado, injusto, ilegítimo de un juez de Nueva York y su convalidación por el segundo circuito, al que a mí me parece, perdone que lo considere pueril, que aunque yo haya ido, o Lorenzino, quien sea, a llevarle flores al segundo circuito, como están siguiendo una interpretación de pari passu que no se la cree ni su abuela, entonces han decidido eso. No es cuestión de gestos y señales. La verdad es que vale la pena, ante estos acontecimientos, venir al Parlamento. Así que me parece que convertirlo en la banalidad del fracaso de una negociación solo puede tener un fin político, pero me animo a decir que no da la jerarquía de este Parlamento, que usted llame a esto fracaso. Ante una situación tan compleja, donde nosotros reconocimos la complejidad y vinimos al Parlamento en busca de soluciones, no se le cayó de su cabeza una mínima solución para esto, ni un mínimo camino, nada, más que decir fracaso, o sea que no tiene ninguna idea para esto. Entonces usted está terriblemente equivocado, fracasó lo que usted leyó acá, fracasó su entendimiento y fracasaron sus ideas. Eso fracasaron y fracasó su posibilidad de decirnos qué hacer. Entonces ha sido un fracaso estrepitoso su intervención. Axel Kicillof en el Consejo de las Américas. Argentina es un país que encontró petróleo hace más de 100 años. Petróleo, para que los yacimientos se mantengan produciendo, hay que invertir. No es cuestión de poner la bomba y llevarse el recurso. Y no se invirtió, y nadie me va a poder desmentir, no se puso un peso en los yacimientos argentinos maduros. En el cronista comercial, Sergio Massa avisó de madrugada que no participaría de ese tradicional foro empresario, molesto porque, a diferencia del año pasado, no sería el encargado de cerrar con su discurso la jornada. Se había enterado que finalmente ese lugar había quedado para el ministro de Economía, Axel Kicillof. El YPF, bajo control estatal, tiene mejor performance en rentabilidad, mejor performance en producción, mejor performance en abastecimiento. O sea, además está Vaca Muerta. Y Vaca Muerta es un desafío grandísimo porque Argentina tiene la potencialidad de seguir creciendo, de seguir reindustrializándose con un recurso que va a volver a ser abundante. La operación contra Vudú. Mentira número 678. ¿Qué pasa, Agustina, que esas computadoras tenían secretos de Estado, cuestiones que pudieran afectar a tu pareja?
No lo considero porque no estaban. Son, como te dije, cosas que podría tener cualquiera. Fotos familiares con amigos, muchas selfies. En Clarín.com, Camfer dijo que las computadoras eran de ella y que tenían muchas fotos sexys. Muchas selfies. ¡Obsesiona! 678. Y va al frente hasta el último minuto. Yo dije que iban a llegar 7 jugadores y que iba a haber una inversión de 35 millones de euros. Eso presupone que cada jugador que llegaba al club iba a valer 6, 7, 8 millones de euros. Va a ser tan lindo hacer un puente, de verdad, todo para vos. Va a ser hermoso hacer un puente sobre el mar, solo para vos. Va a ser tan lindo hacer un puente, de Compatriotas de la Patria Grande, bienvenidos a otra emisión de 678. Compañeros columnistas del panel, buenas noches. Tenemos naturalmente a dos hombres del movimiento obrero. Hoy vamos a saludar a Gustavo Morán, secretario general del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor. Bienvenido a una convención. Secretario gremial. Secretario gremial, ¿qué dije, general? Ah, sí. No lo ascendí todavía, Gustavo. Secretario general es Ricardo Piñanelli. No me hagas perder el puesto antes de tiempo. Pero de ningún modo. Fue una expresión, vaya uno a saber de qué. Y tenemos también a Pablo Reiner, secretario de Derechos Humanos de la CTA, Central de Trabajadores de la Argentina, que en el puesto correspondiente lo tiene a Hugo Yaqui, tampoco es secretario general, ¿no? Bien, bueno, muy bien. Vamos a ir naturalmente al informe central del día, donde el paro de la CGT Blue, que podemos llamar así a la de Moyano, y a la de Barrio Nuevo, y también a la del Multimedio, tuvo sobre todo un alto índice de desconcierto para muchos, una mezcla con la izquierda, gastronómicos que no fueron. Vamos al informe y después lo debatimos. Adelante. ¿Por qué fracasó el paro de Moyano, Barrio Nuevo y Clarín? A pesar de los piquetes y el intento de generar miedo, surge la pregunta acerca de los motivos del bajísimo nivel de adhesión que tuvo el paro de Moyano, Barrio Nuevo y Clarín, que casualmente hoy cumplió años. Podemos asegurar que ha tenido un acatamiento muy importante el paro. En muchos lugares ha superado ampliamente el 80, 85 y 90%. ¿Paseando, trabajando? No, trabajando. ¿Qué se desplaza? ¿Colectivo, auto? No, colectivo, tranquilo, muy bien. Como normal, ¿qué línea? El 161, la verdad, anduvo muy bien. Pero bueno, ahí se dio cuenta que el paro, la verdad que no se adhirió nadie. Podemos asegurar que ha tenido un acatamiento muy importante el paro. Hoy el 75% de los trabajadores manifestaron su voluntad de trabajar en el día de la fecha, no adhiriendo al paro propuesto por un grupo de sindicatos y de dirigentes sindicales opositores. Los médicos anduvieron y en muchos casos iban los choferes solos. Ustedes lo vieron, lo palparon. El periodismo lo mostró claramente. Gran cantidad de unidades y la gente haciendo cola en las dársenas, aguardando justamente la llegada de la unidad que los lleve a sus respectivos trabajos. Los médicos anduvieron y en muchos casos iban los choferes solos. Los choferes, parece Pinochet el día del amigo, andan solos los micros. Esta es la realidad. ¿Se dirige a su casa a trabajar? A trabajar. ¿Hay colectivos, están pasando normalmente? ¿Notó alguna diferencia con respecto a otros días? La verdad que los colectivos normalmente. La verdad que eso es importante. Andan solos los micros. Esta es la realidad. La imagen del día es la de colectivos circulando, pero vacíos. Sí. ¿Una pregunta? ¿Cómo hiciste para moverte hoy? ¿Pudiste trabajar sin problemas? Sí. Eso. Sí, puede trabajar. ¿Ningún inconveniente? ¿Algo No, te... mira cómo estoy. Cargadísima. Colectivos circulando, pero vacíos. Mira cómo estoy. Cargadísima. La ciudad se maneja hoy casi como si fuera un feriado, que sí, la mayoría de los locales no ha ido a están trabajar. cerrados, cuesta mucho encontrar un taxi, un taxi es prácticamente imposible. Muchos de los colectivos que están circulando circulan con muy poca gente. Sí, vacíos. Mira cómo estoy. Cargadísima. Creemos nosotros, y estamos convencidos de ello, y la realidad lo muestra, que hemos interpretado la voluntad de la gente. ¿Hasta dónde tenés que ir? Hasta el centro. 132 se hace más rápido.
Trabajo por mi cuenta, así que este es para una reunión que es para mi beneficio, así que y no la voy a posponer por este paro de mierda. Hemos interpretado la voluntad de la gente. Este paro de mierda. Es el casi 85% de voluntades que se sumaron a esta jornada de protesta. Significa haber interpretado ese deseo de la gente de expresar su bronca, su mal humor. Nos encontramos en Belgrano, no se advierte el efecto del paro. Vemos que todos los comercios están abiertos, tenemos farmacias, locales de ropa, de computación. Realmente se advierte que el movimiento es normal. Bueno, hasta aquí todo normal. ¿No pararon hoy? No. ¿Vinieron a trabajar? Sí, señor. ¿Y qué opinas del paro de hoy? Por algunos temas, impuestos a la ganancia, todo eso sí. ¿Y por otros temas? No, dentro de todo estamos bien, no nos podemos quejar. Ese deseo de la gente de expresar su bronca, su mal humor. Se advierte que el movimiento es normal. Ya no pueden decir absolutamente nada. El paro tuvo una contundencia muy, pero muy importante y eso demuestra la voluntad de la gente de protestar. La gran mayoría de los comercios, restaurantes y confiterías están abiertos y el resto de los comercios también están abiertos. Y eso demuestra la voluntad de la gente de protestar. Provincia de Salta, ¿cómo está viviendo este día de paro? Podemos decir que a nivel comercial es bastante bajo el acatamiento. Bueno, los colectivos siguen funcionando normalmente, pero a nivel comercial están la mayoría, podemos decir, entre el 80 y el 90% de los negocios abiertos. Y eso demuestra la voluntad de la gente de protestar. Estamos a 100 metros del puente sobre la avenida Mitre, la avenida que muere en el puente Pueyrredón. Desde hace una hora están abriendo casi todos los negocios. Fíjate vos, la avenida de enfrente tenemos un supermercado, una casa de telas, remis, y de este lado tenemos un café, un kiosco. Realmente no se ha hecho sentir el paro. Acá se sabe que Tierra del Fuego es una provincia con muchas empresas electrónicas en este caso. Obviamente todo ese sector está trabajando, como también lo que tiene que ver con el sector gastronómico, como también lo son las estaciones de servicio, por ejemplo, el transporte y los comercios, con lo cual aquí al menos en la provincia el acatamiento realmente es realmente muy bajo. Y eso demuestra la voluntad de la gente de protestar. En todos los comedores, en todas las fábricas tenemos trabajadores gastronómicos. Y en todas las fábricas que tenemos, los trabajadores gastronómicos han parado. Yo vi colectivos cuando venía por Avenida Córdoba. Sí, yo también. Y taxis, que vi muchos bares abiertos. Es curioso lo que pasa. Barrio Nuevo es uno de los principales convocantes al paro y no paran los gastronómicos. Ustedes observen, enfrente a la esquina tenemos un restaurante y la verdad es que este restaurante responde al gremio de Barrio Nuevo, pero todas las confiterías y todos los restaurantes que hemos pasado han estado abiertos. Los trabajadores gastronómicos han parado. No sé cuál es el peso de Barrio Nuevo en su propio gremio, pero pasé por 3 barrios y no vi un bar cerrado. Está todo abierto realmente, los comercios, los lugares también, comida. Los trabajadores gastronómicos han parado. Recién lo estaban llamando de Córdoba, que fue total también. Eduardo Andere es periodista de Radio Mitre Córdoba. Eduardo. Buen día, Jorge, ¿cómo estás? Aquí en Córdoba es dispar el acatamiento al paro de Moyano. ¿El aspecto, Eduardo, que es un feriado? No tanto, Jorge. En general se puede decir que es dispar, porque las clases se dictan con normalidad. Los docentes aquí decidieron dar clases igual. Igual trabajan normalmente los empleados públicos. El ESMATA decidió no sumarse a la medida de fuerza y trabaja con normalidad, al igual que la Unión Obrera Metalúrgica. En las fábricas el panorama es totalmente normal. Gracias, Eduardo. Un abrazo. Eduardo Andere, periodista de Radio Mitre Córdoba. El panorama es totalmente normal. Recién lo estaban llamando de Córdoba, que fue total también. Creemos que en un momento donde el capital financiero internacional está intentando presionar al gobierno para que modificar su plan económico, su política económica que ha tenido durante los últimos 10 años para llevarnos a las políticas y las recetas del capital financiero, las que se están aplicando en España, en Grecia, en ese momento y en un momento donde el empresariado argentino y la oposición de derecha argentina se niegan a traer el pago de la deuda externa a que se pague en Buenos Aires. Y no solamente eso, sino que también se oponen a la ley de abastecimiento que se está haciendo en el Congreso porque no quieren tocar su tasa de ganancia. En medio de esa ofensiva, hacer un paro lo único que lleva es a
ser parte de esa ofensiva de derecha contra el gobierno. La UTA no se suma al paro. ¿Por qué cree que es desacertado por parte de Moyano, Barrio Nuevo, convocar un paro? Por varios motivos, entre ellos que el país está sufriendo una agresión externa enorme que no afecta al gobierno de Cristina, sino afecta a los 40 millones de argentinos. No sé el pollo sobrero por qué después de los dichos de la UTA siguió insistiendo con que dudaba de que hubiese colectivos. ¿Va a haber colectivo o no va a haber colectivo? Yo creo que mañana no va a haber colectivos. Primero le digo, mañana no hay colectivos. No hay colectivos. La mayoría de las líneas de colectivo está circulando. No sé el pollo sobrero por qué después de los dichos de la UTA siguió insistiendo con que dudaba de que hubiese colectivos. Y me imagino porque van a ser bardo. Me imagino que es eso. Es muy importante destacar que no ha habido ningún hecho de violencia. Algunas líneas fueron agredidas, por lo cual los choferes decidieron no circular. En zona oeste, la línea 303 que une Morón con Pacheco dejó de prestar servicio. Tengo 4 chicos y a mí un día así no me lo pagan. ¿Y hoy cómo vas a trabajar? Y no, me vuelvo a mi casa. Si no se puede viajar, 303 rompieron colectivo y... ¿En dónde? ¿En qué zona rompieron colectivo? Al lado de Bellavista. Nosotros estábamos teniendo un servicio normal y habitual, pero bueno, la línea 102 y 165 fueron apedrados ahí en Lanús, cerca del sindicato de camioneros. Ah, bien. Pero entonces no es que están parando por una decisión de los delegados, sino porque han sido agredidos. No, tuvimos unas agresiones, estuvieron apedrados los internos. Es muy importante destacar que no ha habido ningún hecho de violencia. Gremialistas invitaron a cerrar estación de servicio. Intervino gente del gremio, llegó hasta el lugar y cerró todo el perímetro, toda posibilidad de acceso. Por ahora le cerraron la estación aquí a la gente. Sí, de prepo. Le dijeron que no podían cargar más. Había gente esperando para cargar y directamente le pusieron la porquería esta y le dijeron de que no. ¿Estaban esperando para cargar ustedes? Claro, sí, estamos esperando para cargar, a ver si se puede cargar. Pero vienen los de sindicato y te vienen a apurar encima. No te dejan laburar tranquilo. Cerraron y les dijeron que no podían cargar más. Sí, como nosotros estábamos en la cola esperando y vinieron un montón. Se caen en aquella tráfico. Bajaron y se pusieron, se ve que se fueron, sí, se ve que los muchachos... Pero así, patoterismo sindical como existió toda la vida acá, ahora que estamos tranquilos vienen a hacer el patoterismo sindical de toda la vida. Es muy importante destacar que no ha habido ningún hecho de violencia. Facebook de la presidenta. ¿Y esto lo vieron? Atentado contra los vagones 0 kilómetro del Sarmiento. Sí, los vagones nuevos que inauguramos este mes. Sí, los que costaron $1.270.000 cada uno. ¿Quién hace esto? ¿Los trabajadores? Sin palabras. Vemos que 3 personas se aproximan a la formación china 0 kilómetro R16 y R22 subiendo para la plataforma que comparten dichos trenes. La persona que se acerca vestida con ropa gris es Mónica Slotauer, dirigente sindical encargada de la limpieza e integrante de la conducción del Rubén Pollo Sobrero. 2 bolsas de consorcio llenas de basura que fueron extraídas del contenedor donde se acopian las mismas. Ahora aparece otro empleado identificado como Julio Kapelinski, quien también lleva una bolsa de basura, sube al tren y permanece 1 minuto y desciende de la formación. No tenemos nosotros ganas de seguir con medidas de fuerzas y parando el país. No tenemos nosotros ganas de seguir con medidas de fuerzas y parando el país. Queremos soluciones. Son problemas reales. Estamos en una grave situación. ¿Por qué ustedes adhieren al paro? ¿Cuáles son los motivos? ¿Cuáles son los reclamos? Nosotros uno de los temas que estamos planteando es el impuesto a las ganancias. El 92% de los trabajadores ferroviarios pagamos impuesto a las ganancias. ¿Sabes cuánto gana un bancario de los que hoy están parando? Promedio, no el gerente. Un bancario promedio, ¿cuánto? si no los llevamos 16.000 pesos. Lo agarra justo el impuesto a las ganancias. 16.000 lo agarra justo el impuesto a las ganancias. La pregunta es 16.000 pesos. ¿Sabes cuánto gana un gerente de un banco chiquito? 30.000 pesos. Pero por eso... No se han devaluado los sueldos. Por eso hicieron... ¿Usted tiene afiliados en su sector que estén alcanzados por el impuesto a las ganancias? El
el 98%. ¿Cuánto cobran los afiliados de su sindicato? Calcularle un promedio de 20.000, 22.000 pesos. Supóngase que está escuchando Capitanich y escucha que la mayoría de los trabajadores de su gremio ganan 20.000 pesos y vuelve el gobierno con la vieja teoría del paro de la abundancia. ¿Qué le responde usted? No, yo creo que acá no hay paro de la abundancia. Si usted tiene 2 hijos, su señora, su autito y vive como debe vivir un trabajador, 20.000 pesos hoy no es nada. 20.000 pesos hoy no es nada. No alcanza hoy, ¿no? No nos guste, no nos alcanza. Verdaderamente no nos alcanza. Y los trabajadores tenemos derecho también a pertenecer a la clase media. Calcularle un promedio de 20.000, 22.000 pesos. Y los trabajadores tenemos derecho también a pertenecer a la clase media. ¿Y cuánto se necesita hoy para ser parte de la clase media, como usted dice? ¿Cuánto debería ganar? ¿30 lucas? Sí, 30, ahí andaríamos. ¿Cuánto debería ganar? ¿30 lucas? Sí, 30, ahí andaríamos. Son problemas reales. Estamos en una grave situación. ¿Cuánto debería ganar? ¿30 lucas? Sí, 30, ahí andaríamos. A las 4 de la tarde, el Zócalo de TN seguía desconociendo el casi nulo acatamiento de los gastronómicos a Barrio Nuevo, intentando que la gente no salga a comer en la noche de este jueves. Y en sintonía, mintieron diciendo que ningún banco tuvo atención al público, cuando la realidad marcó que, si bien algunos bancos no atendieron a la gente, otros tantos sí. ¿Quién debió recurrir a una de sus clásicas trapisondas? Es el candidato a presidente Sanz, del ala derecha del radicalismo, al subir a una red social una foto del Mundial 2010 y simular que era de hoy. En diarioregistrado.com, Ernesto Sanz usó una foto del Mundial para retratar el paro en la ciudad. Tweet de Ernesto Sanz. Desde temprano el gobierno da cifras sobre adhesión al paro, la misma pasión para frenar la inflación y los despidos. Foto que acompaña el tuit, ahí está. A ver este tuit, @LucasGaldos. Ernesto Sanz, acá la misma foto que usó sobre la adhesión del paro de hoy, pero durante el Mundial 2010. El fracaso de la medida comienza a generar internas en el Tridente, Moyano, Barrio Nuevo, Clarín, y uno de los principales comunicadores del grupo trató de desligarse. Ya ni los paros son paros. Fíjate, llega a tal punto la fragmentación y la complicidad como consecuencia de la misma, que ya ni un paro de Moyano es un paro como corresponde, digamos. Pero todavía paro había un paro. Hugo Moyano y Luis Barrio Nuevo, para intentar parar la Argentina, tienen que recurrir al Partido Obrero y a los tipos encapuchados con los palos para ver si esto parece un paro, que tampoco lo es, cualquier cosa, un cachivache. Estas internas en el grupo insólitamente muestran a Longobardi en una posición más arriesgada a la de Lorena Maciel. Desde el mediodía que está movilizándose, y esto es un anticipo del paro nacional de mañana, donde justamente avisamos que han adherido la mayoría de los gremios. Bueno, algunos comunicadores a quienes no los salva la conciencia los denuncia el inconsciente. Pero bueno, vamos a ver, Gustavo Morán, secretario gremial del ESMATA. ¿Cómo juzgás esto, Gustavo? La verdad, de los personajes estos se puede esperar cualquier cosa, ¿no? De Barrio Nuevo, un hombre que vivió del neoliberalismo toda la vida y apoyó a eso y jamás tuvo una conducción directa sobre sus trabajadores. De Moyano, que hizo su gremio grande gracias al apoyo de Néstor Kirchner y después se traicionó el modelo que estamos abrazando, ¿no? Este modelo que para nosotros es importantísimo. Por eso los trabajadores de los gremios industriales saben el momento que estamos viviendo. Los trabajadores industriales saben que somos los que primero perdemos cuando el país entra en una sensación de malestar, y lo peor que podemos hacer es alimentar esa sensación de malestar para que la gente no consuma, para que la gente no haga caminar la rueda que tiene que caminar, la rueda virtuosa del consumo. Entonces, porque somos los primeros que lo sufrimos.
Los primeros que nos quedamos sin trabajo siempre somos los trabajadores industriales. Ellos son los últimos. Entonces, por eso pueden hablar tan fácilmente, en un momento tan difícil que está viviendo la Argentina, en una postura que es histórica, que un gobierno se le plantea a lo que todo el mundo siempre le juzgamos en contra, ¿no? Del capitalismo salvaje, de los fondos buitre. Cuando el gobierno toma una decisión y una postura que la realidad hay que aplaudirla, y que tengamos estos personajes jugando a favor de, no solamente Clarín, de la sociedad rural, que están guardando los granos y no los venden para que no entren los dólares, que estén jugando a esto, la verdad, no sé si no habría que calificarlos en un tono mucho más fuerte, porque están atentando contra la patria, contra el trabajo y el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos, porque están atentando contra el país directamente. Ciertamente. Pablo Reiner, ¿qué pasa con esta especie de mezcolanza entre burócratas sindicales y la izquierda, por ejemplo? No, un cóctel peligroso ese. Primero voy a decir algo, sí, por favor, sobre el informe. Tal vez la periodista de TN tenía tantas ganas de parar cuando Clarín echó a tantos compañeros periodistas, a John, a los compañeros de la comisión interna, capaz que estaba tanto tiempo, atrasó eso de que quiero adherir al paro, que hoy se le escapó, digamos. Lo segundo es que el cóctel que se arma es un cóctel gracioso. El paro de Barrio Nuevo, porque este es el paro de Barrio Nuevo, hoy la vedette fue Barrio Nuevo, después los demás son secundarios, y nada mejor que para Barrio Nuevo la izquierda que lo acompañe, digamos, ese cóctel peligroso. Ahora, lo que sí hay que plantear, que estaba claro en el informe, es que lo que paró los compañeros que tienen derecho a parar, que eso hay que volverlo a decir en este país, seguro, con este gobierno hay derecho a parar, y a parar como quieran, en la forma que quieran. Yo vivo antes de llegar a Cañuelas, en un pueblo que se llama Carlos Pegazzini. Por ende, yo tengo un recorrido largo. Yo salí de mi casa a las 7 de la mañana, me tomé el colectivo en la puerta del barrio mío, que es un barrio que construyó este gobierno, que es la única posibilidad de tener una vivienda, los trabajadores, que tuve. Me tomé el colectivo y llegué a la estación de Ezeiza para tomarme el tren. No como todos los días, porque también tengo la suerte de que con este gobierno pude comprar un coche y que mi mujer se quede con el coche con el nene, para que trasladen al nene, entonces yo tengo que, o ella, alguno de los dos. Llegué a Ezeiza y no estaba el tren. Tuve que pagar una combi de 35 pesos. Todos los trabajadores hoy sufrieron, no el no poder viajar, viajamos, porque los colectivos funcionaban perfectamente, pero tuvimos que pagar algo que los trabajadores que ganan menos que el impuesto de la ganancia, que son la mayoría, porque hay que decirlo, está claro que no estamos de acuerdo con el impuesto a la ganancia. Nos parece que hay que encontrarle una forma de resolver, principalmente para la primera categoría, principalmente. Ahora, acá hay que resolver el problema de los que ganan menos. El problema del que se toma el colectivo, el que sale a las 4 de la mañana a la fábrica, al establecimiento público, el que se toma el tren, el colectivo, a ese hay que resolverle. Y este paro, los dos extremos, Barrio Nuevo y la izquierda, ninguno de esos dos extremos que dicen ser representante, uno por la historia del peronismo, como dicen ahí, y los otros por el clasismo y por su historia del clasismo, ninguno de los dos se fijó en que la mayoría de esa clase trabajadora que viajó hoy de la forma que viajó, y por suerte que viajó, es la que menos gana, no la del impuesto a la ganancia con la que reclamaban la primera bandera. Y esa es una realidad que termina de contrastarse con el de que gana 20.000 pesos, es la verdad. Hay trabajadores que resolvieron la vida y resuelven la vida y educan a sus hijos con 2 veces o 3 veces menos que lo que gana ese sindicato con eso. Y que no decimos que no hay que ganar 20.000 o 30.000. Para ganar 20.000 y 30.000, lo que hay que hacer es lo que dijo el compañero. Hay que producir de una manera tal que la distribución de la riqueza para los trabajadores, que somos los que generamos la ganancia de este país, sea lo suficiente grande para que ganemos 30.000, 40.000, porque es cierto, ninguno de nosotros va a decir que no tenemos que ganar esa plata.
Y capaz que más que hasta el empresariado que solamente mira como nosotros producimos todos los días. Ahora, esa no es la realidad de este país. Y tampoco es la historia de este país. Acá llegamos al 50-50. Por eso me parece que se olvidan algunos muchachos de la historia del gobierno que llegó al 50-50. Y que este gobierno levanta las banderas de ese gobierno que llegó al 50-50. No hace falta ni que nombre. Ahora, la realidad es que han hecho un paro, que no es un paro, porque si el 75% de los trabajadores representados en los sindicatos de mayor peso, entre 80.000 y 400.000 trabajadores afiliados, porque los que pararon son los de menor de ese peso, entonces la CGT Azul y Blanca, la CGT Moya y la CTA residual, mentirosa de Micheli, representa solamente 25%, que no quiere decir la representación de los trabajadores. Los trabajadores se representan muy bien y se expresan como lo expresaban en ese informe, diciendo que voy a trabajar, quiero trabajar. Ahora, ese 25% intentó ponernos de rehén a los trabajadores que venimos a producir, porque las fábricas hoy producieron y no están en la calle caminando, están adentro de la fábrica. Entonces lo que hay que hacer, ATN sin el cubito que le puso al micrófono, porque tenían miedo, hasta tienen miedo de poder preguntar eso, no decía TN, en vez de entrar al colectivo, hay que entrar a la fábrica con la cámara. Hay que entrar a la fábrica y que vean cómo está produciendo, hay que entrar a la administración pública, hay que entrar al hospital, como hoy se siguió laburando. Ahora, lo que vuelvo a reafirmar, hay derecho a parar, pero muchachos, paren todo lo que quieran. Ahora, la pregunta es, del paro anterior, ¿qué pasó? ¿Qué resolvimos? Mañana, ¿qué pasa? Ahora, el 1 de septiembre, tenemos aumento salarial otra vez. Entonces, bueno, después le quiero preguntar a los dos por el segmento especial de Sobrero, lo que pasó en el Sarmiento, pero después. Edgardo Moca. Sí, yo me preocupa que este tipo de escenas contribuyan a una campaña de desprestigio contra el movimiento sindical que nosotros vivimos durante muchas décadas. Porque quiero decir que mi posición no es en abstracto respecto de los piquetes, que los piquetes son malos. Hubo piquetes heroicos en las peores épocas de la resistencia peronista, del Cordobazo, de grandes gestas del movimiento obrero, y me parece que eso conviene deslindarlo. Por otro lado, me parece que creo que se exagera mucho la evaluación del paro sobre la base de cuánta gente trabajó y cuánta gente no trabajó. Es un índice importante, es un índice imposible además de medir porque no existe la posibilidad de construir una estadística, pero me parece que el fracaso del paro, el fracaso del proyecto político de Hugo Moyano, que significa este paro, un fracaso más, no está tan vinculado a una cuestión estadística de cuántos pararon y cuántos no. Hay muchos datos que se podrían poner, por ejemplo, el grado de consulta que puede haber habido en algunos sindicatos, el grado de participación, hoy no había gente en la calle, un paro, la tradición del paro es la tradición de la gente en la calle, pero sobre todo la falta de mensaje político. Porque en este país y en cualquier país del mundo siempre hay una cantidad de demandas insatisfechas. La idea de que no va a haber en algún momento, de que va a haber en algún momento un movimiento obrero que no tenga nada para exigir y no se sienta todavía en falta en algunas reivindicaciones, eso es falso, es utópico. Ahora, el momento político del paro es, como se ha dicho acá, el momento más favorable para las grandes patronales que incluso pretenden producir despidos, para los especuladores financieros internacionales que extorsionan al país, para todos esos este paro es absolutamente funcional. Entonces hay una ausencia de mensaje político. Hay un proyecto político que empezó siendo la reivindicación de Moyano en un acto con Cristina de decir que quería ser un presidente trabajador. ¿Presidente de qué quiere ser con esto? Yo creo que Moyano no le está mandando solamente un mensaje al gobierno, a este gobierno, le está mandando un mensaje a todo ese espacio que coquetea con él, Macri, Massa y otros, pero que no le da ningún lugar porque Moyano no suma nada electoralmente. Y él quiere mostrar que tiene un lugar, y el lugar de Moyano es el lugar de embarrar la cancha, el lugar de producir paros mediáticos. Este fue un paro mediático. La gente cree que hubo mucho paro porque los portales de los diarios Mañana y toda la cadena estable, mediática, ha dicho que el paro fue absoluto. Entonces hay mucha gente que fue a trabajar o no fue a trabajar, pero se instala la idea de que hay un paro. Entonces me parece que el fracaso político de Moyano es muy fuerte,
se va acercando un momento de definiciones, porque la verdad que un paro dentro de un mes o 2 meses va pareciendo que tiene poca amiga política. Entonces me parece que rescatemos el paro como instrumento de lucha cuando es necesario para la clase obrera. Nora. Sí, a mí la verdad que, bueno, el informe es muy contundente sobre la precariedad de los argumentos de parte de la dirigencia de Moyano y Barrio Nuevo particularmente. A mí me preocupa en cuanto al rol que los medios hegemónicos jugaron en esto, alimentando un clima de miedo, ¿no? De temor, de que iba a haber, que si la gente iba a trabajar se podían producir hechos violentos, iba a haber piquetes, iba a haber inseguridad. Entonces, me parece que ese alimento que contribuyó a que mucha gente por ahí no fuera a trabajar objetivamente porque tenía miedo, eso sí realmente entroniza en todo lo que hacen para generar un clima. Cuando la realidad les desmiente eso, siguen manipulando. Y entonces, pero también se producen paradojas en todo esto, porque uno ve el comentario de Longobardi, que no se puede decir exactamente que sea un conductor oficialista, ni filo kirchnerista, ¿no? ni nada que se le que lo puede erizar a alguien que lo pueda calificar de esa manera. En realidad lo que hace es exponer la debilidad de Moyano. Y esto es lo que muestra esta medida de fuerza de hoy. Esto no quiere decir... Digamos, yo coincido con lo que dice Edgardo, que a veces uno cuando critica una medida de fuerza de los trabajadores no quiere decir ir en contra del derecho a protesta que tiene todo trabajador garantizado en un sistema democrático. Pero lo que queda en evidencia en esta medida de fuerza y en la poca repercusión real que ha tenido es cómo esa utilización política llega a un límite. Y me parece que ese límite quedó demostrado hoy. Quedó demostrado que a pesar de toda esa parafernalia mediática no lograron un objetivo, fue incluso mucho menor a lo que habían logrado en mayo, donde ahí sí, con el paro de la UTA en ese momento, se produjo una merma considerable de la presencia de los trabajadores. Bien. Cintia, muy brevemente, porque quiero que nos vayamos al otro informe y tenemos un programa cortito hoy. Sí, o lo dejamos para luego. Yo tenía 2 tweets que me disparaban 2 líneas de información. Una tiene que ver con la de los delegados de Canal 13 y TN, donde dice, la tapa de Clarín dice una cosa y a nosotros nos dice otra, en el sentido de estos títulos que eran casi amenazas, ¿no? Y eran amenazas dirigidas a los incidentes que podría haber en los colectivos, justamente porque la UTA no adhería. Pero en el comunicado interno del Grupo Clarín dice, teniendo en cuenta el paro anunciado para el día de mañana y la parcial adhesión de los diferentes gremios, la empresa no establece un plan de contingencia para el transporte público, dado que funcionarán normalmente colectivos y subtes. Este es el comunicado que le manda internamente al personal de Canal 13 y TN a contramano de las amenazas mediáticas hacia la sociedad. Y bueno, un par de cosas más, pero si no hay tiempo lo dejamos para otro momento. Sí, porque tenemos el informe sobre la discusión central, axial de los fondos buitres. Yo igual no quiero dejar de preguntarles, aunque sea muy brevemente, a Morán y a Reiner, esto de los delegados encontrados en el ferrocarril, ¿no? Realmente creo que es gravísimo para el movimiento sindical en general. Y es lo peor que puede hacer un trabajador, romper o lastimar las herramientas de trabajo, porque no está atentando solamente con su familia, está atentando con la familia y con toda la población. O sea, ya no hay que considerarlos como trabajadores, porque ningún trabajador sería capaz de romper herramientas de trabajo que saben que son las que le tienen que seguir dando de comer a su familia. Eso es una barbaridad lo que hicieron, pero ya estamos acostumbrados que estas agrupaciones que están enquistadas en algunos gremios utilicen estos métodos violentos y no les importa nada porque lo único que quieren es el caos por el caos mismo. Reiner. La respuesta a la debilidad de un paro es eso. Cuando no te acompañan los trabajadores a hacer esa acción y la tenés que hacer en la oscuridad, a solas, 3 personas, es la demostración más clara y más cabal de la debilidad extrema de una comisión interna que no maneja a los trabajadores. Ciertamente. Vamos a ir, como les prometíamos, al informe que tiene que ver con el debate entre fondos buitres y eventualmente representantes locales. En realidad hubo un debate en la Comisión del Senado dedicado al tema muy fuerte entre Axel Kicillof y el senador Morales, y alguna participación incluso de Aníbal Fernández. Pero vamos a ver cómo fue ese diálogo, para llamarlo de algún modo, y quién está de qué lado.
los fondos buitre y sus representantes locales. El debate entre Axel Kicillof y Gerardo Morales. Ocupados en mostrar piquetes y contribuir a la estrategia de generar miedo de cara al paro de Barrio Nuevo y Moyano, ninguno de los canales de noticias que integran la grilla de Cablevisión Analógica reprodujo la exposición del ministro de Economía de ayer en el Senado. El grupo Clarín solo televisó cuando uno de los suyos empezó a hablar. Nos referimos a Gerardo Morales, que el día anterior no había podido ser salvado ni por el programa de la nata. No estamos de acuerdo en acompañar este proyecto de ley, toda vez que ya tienen las facultades del Poder Ejecutivo, y nosotros creemos que la intención del gobierno de traer este proyecto de ley es, por el contrario, ministro, es hacer copartícipe al Congreso de la Nación del fracaso de este último tramo de la negociación. Los que negocian son ustedes y hasta acá han fracasado. Además, desde el punto de vista estratégico, es un error traer este proyecto de ley. Y nosotros no vamos a formar parte de que haya un nuevo fracaso en el tema. Ustedes tienen las herramientas, háganse cargo. El problema tiene una alta complejidad y voy a ser directo. Se le escapa completamente a usted esa complejidad y le voy a explicar por qué. El factor que usted denomina fracaso se llama un fallo intempestivo, inesperado, injusto, ilegítimo de un juez de Nueva York y su convalidación por el segundo circuito, al que a mí me parece, perdone que lo considere pueril, que aunque yo haya ido, o Lorenzino, quien sea, a llevarle flores al segundo circuito, como están siguiendo una interpretación de pari passu que no se la cree ni su abuela, entonces han decidido eso. No es cuestión de gestos y señales. La verdad es que vale la pena, ante estos acontecimientos, venir al Parlamento. Así que me parece que convertirlo en la banalidad del fracaso de una negociación solo puede tener un fin político, pero me animo a decir que no da la jerarquía de este Parlamento, que usted llame a esto fracaso. Ante una situación tan compleja, donde nosotros reconocimos la complejidad y vinimos al Parlamento en busca de soluciones, no se le cayó de su cabeza una mínima solución para esto, ni un mínimo camino, nada, más que decir fracaso, o sea que no tiene ninguna idea para esto. ¿Cómo está viendo todo ese tema? Nosotros vamos a rechazar el proyecto, creemos que va a fracasar, hay otra salida, como por ejemplo mecanismos informales, no a través de una sanción de una ley. Lo que no me queda claro es ¿qué es lo que ustedes proponen? Bueno, esto que le acabo de comentar. No entendí la propuesta. Un sistema no formal, a través de la compra, ¿no es cierto?, de los títulos de los holding. ¿Qué es lo que van a comprar? ¿Que usted dice que el gobierno compre que los bonos que ingresaron al canje? Los bonos de los holding, a través de un sistema de la emisión de nuevos títulos. Mayor detalle, tendrían que trabajar con funcionarios del gobierno para darles alguna alternativa. Lo que no entiendo es cómo va a emitir nuevos bonos. ¿Usted dijo que informalmente emita nuevos bonos? Bueno, sí, no le puedo dar mayores precisiones. Lo único que tiene es su presunta calificación de fracaso y sumado a eso, después, decir que podemos hacer todo lo que planteamos, con lo cual entiendo que está de acuerdo. Así que si está de acuerdo, en todo caso, lo que abunda no daña. Pero además, yo no estoy de acuerdo, y estoy muy convencido de lo que digo, de que no tengo atribuciones como ministro de Economía para cambiar el fideicomiso antes del día que tengo que cambiarlo, porque si no, dígame usted dónde pago. Entonces me está poniendo usted en una situación donde no me da ninguna facultad que me permita salir de este entuerto que usted me endilga, pero que todo el mundo se lo endilga a otro. Entonces usted está terriblemente equivocado. Fracasó lo que usted leyó acá, fracasó su entendimiento y fracasaron sus ideas. Eso fracasaron y fracasó su posibilidad de decirnos qué hacer. Entonces ha sido un fracaso estrepitoso su intervención. No tengo atribuciones para cambiar un bono, reestructuración aprobada por este Congreso, por otro, con otra ley. No puedo ofrecerlo porque no lo estoy obligando a nadie. Tampoco tengo ninguna atribución para depositar plata equivalente al pago de intereses, pero es una forma de que este Congreso, una oportunidad de mostrar su vocación de seguir cumpliendo con el 100% de los bonistas. En sintonía con Gerardo Morales se muestran entre otros Giustosi, Wiener y Cobos. Van a votar en contra del proyecto de pago soberano para cambiar el lugar de pago de la deuda a los que ingresaron al canje.
¿Qué alternativa había? Alternativas hay varias. Lo que pasa es que tiene que haber un gobierno dispuesto a acordar la sentencia, alternativa como la que estaban manejando de la compra de bonos por un tercero, como puede ser un banco, un país vecino. Pero quedó en evidencia que no eran alternativas, pues no funcionaron. Y no funcionaron porque el gobierno dio marcha atrás. El gobierno dice que dio marcha atrás porque los bancos querían financiar la compra con fondos públicos. Bueno, no sé, yo en los detalles de eso, pero hay alternativas para salir de esto. Bueno, no sé, yo en los detalles de eso, pero hay alternativas para salir de esto. ¿No van a votar la ley que pide Cristina? No. No, porque creemos que es una ley absolutamente innecesaria. Nosotros estuvimos pensando de qué manera votar para que no nos encasillen en el lado de los buitres. ¿Qué habría que hacer? Buscar soluciones. Acá estamos hablando de dinero, y el dinero se resuelve de una sola manera, ¿no? Juntándolo. Bueno, juntándolo, ¿no? Juntándolo. Bueno, juntándolo. No podemos decir no pagamos. No podemos decir no pagamos. Argentina en los próximos días, como muchos piden y como hay mucho lobby, le paga a estos fondos buitres 1.500 millones de dólares, inmediatamente Argentina debe más o menos 500.000 millones de dólares y hipotecamos el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, impagable. No podemos decir no pagamos. Dígale, como Frente Renovador, ¿cuál es la solución con los fondos buitres? ¿Qué haría Massa? Concretamente lo que propusimos hoy es... Tenemos ejes y propuestas sobre puntos concretos que queremos acercarle al resto de las fuerzas parlamentarias en un ámbito de discusión serio, no adelantarlo públicamente, porque se está tratando un tema muy delicado. Concretamente lo que propusimos hoy es no adelantarlo públicamente, porque se está tratando un tema muy delicado. Es una historia de usureros contra países soberanos, y así la entiende todos los foros internacionales a los que hemos asistido. Todos la entienden de esta manera. Bueno, tal como didácticamente le explicó el senador Aníbal Fernández al senador Morales en la sesión de ese día que habló Kicillof, están todos como el maestro de Ciruela, y no Ciruela como decía Morales, el maestro de Ciruela que no lee ni escribe pero puso una escuela. Pero en fin, Gustavo Morán. Sí, la verdad que hable de fracaso el senador, que son los padres de los fracasos, es bastante complicado, ¿no? Y queda demostrado que tenemos una oposición que no se le cae una sola idea. Eso es lo que no puedo entender, que tengan alguna intención de voto, porque han demostrado que no dicen nada, nada de nada. A mí mi padre me enseñó que yo las deudas mías las tenía que pagar. Todos estos que están hablando, endeudados en el país, lo hipotecaron y no pagaron nada, la patearon siempre para adelante. Cuando encontramos un gobierno que no lo hace, que está pagando las deudas anteriores, que no se endeudó, criticarlo es una locura. Absolutamente. Vamos a ir a un corte. En 678 ya volvemos con Gustavo Morán de Les Mata, con Pablo Reiner, secretario de Derechos Humanos de la CTA, y con todos nosotros aquí en 678. Ya venimos. Mi nombre es Irma, tengo 20 años y soy de la ciudad de Corrientes. Me gustaría poder entrar en la escuela de policía y para eso necesito tener el secundario completo. Cuando nació Sheila, tuve que dejar de estudiar porque era muy chica y no la podía llevar al colegio. Progresar me fue de ayuda para poder volver a empezar a estudiar. Como Irma, vos también tenés derecho a progresar. Progresar es el programa de respaldo a estudiantes de Argentina. Una ayuda económica de 600 pesos todos los meses para terminar el secundario, aprender un oficio o seguir una carrera universitaria. Anotate en www.progresar.anses.gov.ar.